En este programa vienes a escuchar temas de explotación de acuíferos, de lío burocráticos, de cómo estamos sobreexplotando Doñana, pero quédate hasta el final, que te vamos a contar el nexo de unión entre WWF, una de las ONGs ambientalistas más grandes del mundo, y Doñana. Bueno, os lo anticipo, nacieron juntos. Pero escúchalo, que hay una historia muy bonita detrás. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en el programa 128, 129, creo que el 129, ¿no? Sí, creo que es 129. Sí. Del martes 22 de febrero de 2022 hablamos sobre Doñana y sobre su acuífero y sobre los problemas alrededor de él. Pero antes, Enoc, ¿qué tal tu semana? Pues mira, llevo una semana de mirar normativa ambiental, porque estaba con un sancionador que es que me tiene, estoy ya hasta el gorro ya de mirar artículos para arriba y para abajo. Es lo que tenéis los trabajadores públicos, que tenéis que mirar esas movidas. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? Pues yo como pues haciendo presupuestos en lo que tenemos los autónomos, haciendo muchos presupuestos para diferentes cosas que igual salen. Y con una cosa que siempre me hace guay decirlo, ¿no? Hemos hecho un webinar con GeoInnova para hablar sobre el máster de código, del SIG de código abierto que tienen. Y no sé, me molan estar ahí dirigiendo los webinars. Ya hemos hecho alguno, también hicimos otro antes con Biomas. Y me gusta estar ahí en esa posición de dirigir un poco el cotarro. Cada vez soy más periodista y menos biólogo, ¿eh? Qué peligro. Sí, pero bueno, periodista no, que no tengo título, no hago de. Bueno, venga. ¿Damos paso al invitado de Enoc? Tira la sintonía. Pues hoy tenemos con nosotros a Juan José Carmona, que es abogado y consultor ambiental, coordinador de WWF en Doñana, y como tiene en Twitter, que lo voy a leer, lo que tiene en Twitter que me gusta mucho, pone: trabajando en WWF desde las tierras del Río Grande, nuestro río Betis y sus marismas de Doñana. Muy buenas, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues muy bien, muchas gracias por invitarnos hoy a compartir con vosotros el programa. Muchas gracias a ti. Encantados. Además, como se nota, no eres del Sevilla. No. Dice que soy del Betis. Dice, en ese caso soy autor confeso, soy bético. Muy bien. Bueno, venga. Juanjo, tu descripción bien, ¿no? No nos hemos equivocado, eres abogado, ¿no? O por lo menos eso dice el Colegio de Abogados de Sevilla. Venga, vale, perfecto. Bueno, pues entonces, como tiene pinta de que esto tiene miga, te voy a hacer la pregunta que hacemos a todos los invitados, que es: cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado a ser coordinador de WWF en Doñana? Dice, pues, como muchos niños, yo de pequeño lo que quería era ser futbolista. Ya me extrañaba. Pero como no daba la calidad para ello, pues también, como toda la gente de mi generación, me acerqué al medio ambiente a través de Félix Rodríguez de la Fuente, todo un clásico. Me enganché a sus programas y empezó a gustarme el tema del medio ambiente, pero después, por diversos vericuetos, la vida me llevó por otro sitio. Sobre todo hice muchísimas cuestiones relacionadas con voluntariado, voluntariado social, y en Cruz Roja. Y un día vi un anuncio de WWF, de la cual era socio, que buscaba pues voluntarios en Sevilla. Me acerqué, entré en el grupo de voluntarios. Y después de unos años, pues haciendo lo que hacemos los voluntarios, ¿no? Un poquito de todo, surgió la posibilidad de presentarse a un trabajo en la oficina para Doñana, donde lo que necesitaban era alguien, pues que supiera de asociaciones, de llevar grupos. Al principio era todo muy relacionado con participación pública y presenté el currículum y no me cogieron.
Pero la persona que cogieron al poco tiempo vio que aquello no era lo que le gustaba, porque lo que él quería era un trabajo bueno, pues más de consultoría propiamente hablando, de oficina y tal, que eso de estar tanto tiempo en la calle a las 8 de la tarde con voluntarios tomando una Coca-Cola en un pueblo, pues no le gustaba tanto. Y oye, me llamaron y me dijeron, ¿sigues interesado? Cuando yo ya tenía montado mi despacho de abogado, yo además soy especialista en derecho de empresa, me dedicaba a eso, pero como esto era algo que me gustaba, dije que sí. Entré en el año 2001 y aquí sigo. He ido derivando muchísimas cosas porque, bueno, aunque la gente se piensa que las entidades como WWF para entrar tienes que ser biólogo o ambientólogo, bueno, esa es una posibilidad, ¿no? Pero hoy en día hay de todo. Mi compañero en la oficina para aquí en Doñana, él, por ejemplo, es perito agrícola. Bueno, Auténtico también. agrícola hoy en día, ¿no? Con lo cual, bueno, ya digo, ahora mismo yo estoy pidiendo un economista para la oficina un día de estos, porque ya digo, la cuestión es que te guste, que tengas pasión por trabajar en este mundo y sobre todo sabiendo que vas a estar en el bando más incomprendido muchas veces. Y además, y espalda ancha para aguantar palos, porque os lleváis palos. Dais Sí, algunos, pero vamos, lleváis bastantes también. Sí, no, es un trabajo que tiene muchas satisfacciones, pero bueno, también es verdad que también es difícil por eso, ¿no? Porque muchas veces es más incomprendido lo que se hace que lo que... Yo siempre digo que por ejemplo, los premios que te da tipo, no sé, el hijo adoptivo de, la calle de, el no sé qué de, se la dan a cualquiera menos a un ecologista. Algo estaremos haciendo bien. O sea, no nos dan el premio Andalucía a ningún ecologista, algo estamos haciendo bien. Se lo dan a futbolistas, cantantes, a científicos, pero a gente de sindicatos, pero los ecologistas no. Así que algo estamos haciendo bien. Me encanta. Oye, Juanjo, me interesa mucho hacerte una pregunta que estamos haciendo últimamente no se lo estamos haciendo a todos. Uh-huh. Y es que es muy típico que cuando uno, pues eso, lo que dices tú, de que estás haciendo de un lado para otro, pero es que me va a encantar cómo hacemos formaciones súper raras, ¿vale? Uh-huh. Que no tienen absolutamente nada que ver. Que un día dices, uy, mira, una formación para hacer ladrillo visto. Y dices tú, me gusta, venga, voy a hacerla. ¿Alguna que te acuerdes tú de una formación de estas que has hecho que no tenía absolutamente nada que ver? Aunque luego te haya servido, ¿eh? Que igual luego dices, pues claro, porque... Así rara... Hombre, un taller de marionetas. Bueno, como educación ambiental, ¿no? que tú, bueno, ¿tú a qué te dedicas? No, yo soy abogado. ¿Qué estás haciendo? Un taller de marionetas. Porque, bueno, pues me apetece, porque algún día me viene bien, ¿no? Yo creo que ha sido lo más extraño que he podido hacer en los últimos tiempos. Me encanta. Bueno, no, pues oye, no sé si ponemos muchas ofertas en la web de trabajamedioambiente.com, no sé si ponemos muchas ofertas de abogados ambientalistas, pero creo que algunas sí que caen, ¿no? Sí, abogados suelen caer, normalmente te voy a decir un par de ellas al mes suele haber. Pues mira qué guay, mira. De educación ambiental bastante más, pero para talleres de marionetas, pero de abogados sí que tenemos algunas. Pues nada, vamos ya con el tema, Enoch. Venga, pon la sintonía. Doñana, y este año más por la sequía que tiene un grave problema, su acuífero tiene un grave problema de que las aguas, ya no hay tanta agua en superficie como debería, y no solo este año, que tenemos un año seco, sino en general. Y además hace unas semanas veíamos por redes sociales, igual, claro, yo estoy en Andalucía, para mí es más fácil verlo, pero la gente que está afuera también, porque Doñana es uno de esos emblemas de a la gente que nos gusta la naturaleza a nivel de toda España, que parecía que se aprobaba una ley en Andalucía que iba a legalizar o que quiere legalizar un montón de regadío, que va a ser ya la muerte para Doñana. Según escuchábamos en las noticias, parecía que era inminente, que al día siguiente todo iba a estar legalizado y se iba a morir Doñana.
Y hace unos poquitos días, en el podcast que tiene en WWF, Juanjo, nuestro invitado, salía hablando y claro, yo escuchaba decir, a ver, esto ha empezado el trámite, es muy grave, la situación es grave, la situación actual de Doñana es grave, la situación con esta nueva ley de legalizar regadío es grave, pero todavía no se ha aprobado totalmente. O sea que, y fue como cuando levantó el teléfono y dijo, a ver, Juanjo, vente a nuestro podcast también y nos lo cuentas. Que es interesante, es un tema interesante y vamos a profundizar en algunos temas diferentes a los que trataste en ese podcast. Espero complementar bien los que trataste en vuestro podcast. Pero bueno, lo primero, vamos a empezar, tenemos varios inicios, pero quiero empezar no es el primero de todos, pero sí es un inicio. ¿Qué es lo que se ha aprobado realmente en Doñana? ¿En qué momento estamos ahora mismo? ¿O cómo está ese tema? Dice, bueno, es un tema un poquito aburrido porque es un procedimiento en este caso y... Dale, que nos encanta. No es tan entretenido como otras cosas, ¿no? Lo que tenemos es, como en cualquier otra zona de Andalucía, que también se ha aprobado, un plan de ordenación del territorio del año 2004. Ese plan nos dice, oye, hay un tema capital ahora mismo, que es el mundo del fruto rojo, las fresas, en una zona concreta de Doñana, que está en Huelva, la zona del condado, y se propone en ese plan que se haga un plan especial para regular una serie de cuestiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante muchísimos años toda la expansión de ese cultivo ha sido muy desorganizada. Desde ocupación de espacio público forestal, caminos que se han abierto conforme las fincas iban poniéndose en regadío, infraestructuras que han ido naciendo conforme la gente le va necesitando, y entonces, bueno, pues vamos a ordenar todo este problema que hay. Para ello se hace un plan especial que deriva como digo, del plan de ordenación. Para hacerlo, bueno, pues se siguió el procedimiento habitual, que es mediante un decreto que inicia el gobierno andaluz, y ahí a lo largo de los trámites, reuniones, hubo muchísimas reuniones, innumerables, yo no soy capaz de poner en pie ya cuánto y con quién nos reunimos, reuniones dentro del órgano de participación del Consejo de Doñana. Y después de todo ese procedimiento, informes técnicos, ¿Cuándo empezó todo ese proceso? Por ubicar un poquito en el tiempo. Estamos hablando de en torno al año 2007 aproximadamente. Vale. 2007. Bueno, pues todo ese procedimiento culmina en 2014 con la aprobación del plan especial, que aquí se conoce como el plan de la fresa o plan de la Corona Norte. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Juanjo, en principio... Sí. Eso, en principio, debería estar bien. Quiero decir, los planes de ordenación territorial son una herramienta que, oye, para lo que dices tú, para ordenar el territorio, que todo tenga un orden, que las cosas vayan en su sitio, en principio debería estar bien. Sí, además, en el caso del plan especial de la fresa, es verdad que nace, cuando se lleva al Consejo de Participación, nace con un consenso importante y curiosamente ahí que se tiene que informar, se vota el mismo, y quien se opone, no nos oponemos, sino quien votamos en contra del plan somos las asociaciones ecologistas, pero no porque estuviéramos en desacuerdo con la organización, sino porque estamos pidiendo un poco más. Entonces hicimos un voto particular diciendo, oye, esto nos gusta, pero también nos gustaría que fuéramos hasta aquí. El plan, bueno, pues nace finalmente como estaba redactado, y bueno, pues si ese es el plan, es el mínimo común para todo el mundo, y vamos adelante y que se ejecute. Se empieza a ejecutar, pero una serie de fincas que habían quedado como fincas de secano, pero se estaban regando ilegalmente, exigen que a ellos se les reconozca por fuerza a partir de entre 2004 y 2014, en ese tramo que estamos hablando temporal, bueno, porque se les reconozca como regadío. ¿Qué ocurre? Bueno, porque montan una asociación, empiezan a presionar, buscan a los partidos que están en la oposición para que les prometan que cuando gobiernen, si algún día gobiernan, pues los legalicen, y han conseguido, bueno, pues que haya unos partidos que lo han escuchado, básicamente, y que, bueno, pues presenten, en este caso, una proposición de ley para modificar el plan y todas esas fincas pues queden incluidas en el mismo. Claro, eso es algo que mucha gente diría, bueno, esto, ¿y por qué no? Hombre, hay muchas razones, ¿no? Pero vamos, una de ellas es que la reordenación continua tampoco tiene mucho sentido, porque claro, al final, ahora la propuesta esta dice que incluyamos los de 2014. ¿Y por qué no los del 2015? Claro, entre 2015 y 2020 tenemos otras 300 hectáreas nuevas puestas en regadío ilegalmente. También vamos a reordenarlas cuando. O sea, al final, reordenar sobre la reordenación, la gente no se toma en serio las normas, porque la gente piensa que lo único que tiene que esperar es tiempo
y que haya una masa crítica para que pase esto. Y en esa estamos. El gobierno andaluz, en este caso, no inicia los trámites, pero lo hace el Parlamento. Lo hace el Parlamento de una manera, además, un poco extraña. Como digo, estos planes, según la norma, quien los inicia, quien los aprueba y quien los modifica es un decreto del gobierno andaluz. No, en este caso, una ley especial, que es lo que está intentando hacer el Parlamento. El Parlamento de Andalucía lo que ha hecho ha sido, admitió a trámite, en este caso, las proposiciones, que eran dos, muy curioso, porque había una firmada por el PP y Ciudadanos y otra por el PP y Vox, con el mismo contenido, los mismos puntos, las mismas comas, los mismos errores. Hay algunos muy divertidos para los que conocemos un poco esto, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, y es que la proposición de ley, que además al final acabaría puesta en un BOJA, sigue llamando al acuífero como acuífero 27, cuando eso haya dejado de usarse esa nomenclatura, yo no sé, hace ya por lo menos una década. Ahora son las masas subterráneas de la 051, ¿no?, al Monte Marisma. Y tú dices que lo sigan llamando acuífero 27 en un documento que se supone que se va a publicar en el BOJA. Yo no sé quién ha escrito esto, pero bueno, deberían de llamarlo a capítulo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo el Parlamento de Andalucía, como digo, fue admitirlo a trámite. Estos tres grupos tienen mayoría. Y el otro día en el Pleno, pues una vez que se había admitido a trámite, se tenía que, por parte del Pleno, darle el impulso para mandarlo a la comisión correspondiente. Y eso fue lo que se aprobó esta semana pasada en el Parlamento andaluz. Los tres grupos votaron a favor, el PSOE se abstuvo y los diversos grupos de oposición, Andalucía, la disgregación de... Ahí está, y tal, pues votaron en contra del mismo, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues lo que estamos es que esta proposición irá a lo que es la Comisión de Ordenación del Territorio. Y a partir de ahí, bueno, pues pueden pasar muchas cosas. Puede ser que se apruebe, puede ser que se convoquen elecciones y esto quede en vía muerta. Además, o puede ser que dentro de la tramitación parlamentaria se den cuenta del error y lo retiren. Y además debería llevar evaluación de impacto ambiental también. Claro, esa es una de las cuestiones también muy curiosas. O sea, esto necesita, como tú dices, una evaluación que dentro del proceso, en este caso parlamentario, no se ha contestado y nadie sabe en qué momento se va a poder llevar a cabo. Pero no solo eso, sino que también este tipo de planes tienen, por directiva europea, la necesidad de abrir participación. En el Parlamento la participación está también tasada, ¿no? Todo esto, como digo, es aburrido porque son normas, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, esa participación tasada en este caso es las comparecencias que se pueden producir dentro de las comisiones. Claro, ahí no puede ir cualquiera. Ahí van aquellos que los grupos proponen y aquellos que los grupos aprueban. Con lo cual, incluso que te proponga un grupo, puede ser que los otros voten en contra y no participes. Lógicamente, si comparas esto con lo que es cómo se tiene que hacer un plan, donde tiene que haber un momento de participación de cualquier ciudadano en el mismo para poner lo que quiera, bueno, yo no sé cómo va a acabar esto, pero seguramente acabarán los tribunales por este tipo de defectos, ¿no? Es que estamos hablando de directivas europeas, no estamos hablando de otra cosa. Tengo dos preguntas, que además una la queremos dejar para el final, pero es que creo, ya que estamos en este tema enfrascado, prometemos que después nos vamos a salir de la política y vamos a ir a cosas más bonitas, ¿vale? Lo prometemos. No sabemos cuándo, así que seguiré escuchando, pero lo prometemos. A ver, tengo dos preguntas. Una relacionada, que ya lo has dicho, a la abstención del PSOE, y otra al trámite parlamentario, el por qué se ha hecho a través del Parlamento. Si quieres, vamos por la primera. ¿Por qué si la ministra mandó una carta? Porque la ministra mandó una carta quejándose de este tema por la mañana y por la tarde el PSOE se abstuvo. Y además no haciendo falta. O sea, no haciendo falta. O sea, si iba a salir adelante se abstuviera o no, ¿por qué se abstuvo el PSOE? Cuando me has dicho que tenías dos preguntas, estabas pensando que esto era como el programa de Broncano. Digo, me vas a preguntar cuánto dinero tengo en la cuenta, ¿no? Y el tema otro. Bueno, en relación con esto, al final, y ahora entra uno en lo que es la política como tal, esto todo al final también tiene una lectura electoral. Y hay que ser así de claro. O sea, aquí estamos hablando de cuestiones electorales. Están contando los posibles votos que pueda haber para las próximas elecciones y entonces pues hay gente que piensa que apoyando esto pues va a conseguir votos en la zona. Hay que tener en cuenta de una cosa muy curiosa. Después de aprobarse el plan, que por cierto, el plan cuando uno lo coge, el plan de 2014, dice que ha sido elaborado lógicamente por la Junta, pero en colaboración estrecha con
en este caso, como no puede ser de otra manera, con el que tiene que regular el agua, ¿no? O sea, si tú tienes que hacer un plan de este tipo, oye, tú que tienes tal, porque además entre las distintas administraciones tienen esa obligación también por ley de cooperar unas con otras, se llama la Confederación Hidrográfica para que diga, en este caso, igual que el ICME, bueno, pues cuántas aguas hay, cómo se puede repartir, cuántas hectáreas podrían regarse con esa agua y tal. Que, por cierto, esos organismos estatales en ese momento quien gobernaba era el Partido Popular en Madrid. O sea, que el plan salió con el beneplácito, en este caso, pues también del Partido Popular. Esto hay que decirlo, mucha gente no lo sabe, yo creo que ellos mismos lo desconocen. Pero salió con el beneplácito de la Confederación, como digo, que en ese momento estaba regida por el PP en Madrid y el PSOE estaba aquí en Andalucía. Pero bueno, dentro de todo el desquiciamiento que tienen, pues durante la legislatura anterior, que el PSOE gobernaba aquí en Andalucía, se presenta una proposición no de ley del PP para intentar meter por fuerza a todos estos que estaban con tierras de secano y que estaban regando ilegalmente. La proposición no sale adelante y lo que ha ocurrido durante esta legislatura, que el PP gobierna en Andalucía, es que Vox la cogió y la volvió a presentar casi igual. Y claro, ya pues la aprobaron. Y ahí es donde está el problema, que ahora hay 3 partidos viendo a ver quién se puede llevar los votos en esta zona del condado. Es así de claro. Y la posición del PSOE, teniendo en cuenta, bueno, pues todo lo que sabemos ya de oposición de Europa, los pronunciamientos, la posición del partido a nivel europeo, a nivel de gobierno de la nación, etcétera, pues realmente es inentendible. No sé, estarán también haciendo cuentas electorales, pero es muy grave porque además esta propuesta tenemos que entender también lo que significa. O sea, tanto lo que el gobierno andaluz como desde el Parlamento, lo que se nos está diciendo a todos los andaluces, estemos en Jaén o estemos aquí en Sevilla, es: usted tiene una tierra en secano, muy bien, usted empieza a regarla sin ningún problema, ignore la ley de agua, ignore los planes de ordenación del territorio, ignore la ley forestal, ignore usted lo que sería en este caso la planificación hidrológica, el plan de cuenca no existe, usted la pone en regadío y, como digo, cuando llegue X años o el momento que haya una masa crítica, yo le voy a usted a dar un derecho a ser legal. O sea, esto es, mañana todo el mundo tiremos a sacar agua de los embalses, que no hay problema, según el gobierno y el Parlamento andaluz. Yo creo que es un llamamiento muy grave a la ciudadanía a desconocer el Estado de Derecho. Y la segunda, y aquí casi no es pregunta, aquí es opinión. Si lo ha hecho el Parlamento en vez del gobierno, yo me huelo porque lo que quieren es... Y digo, me huelo desde fuera, ¿vale? A ver qué opináis. Yo me huelo que es. Si lo hace el gobierno, va más rápido, porque es una ley, lo hace el gobierno y va muy rápido. Si es el Parlamento, hay que darle muchas más vueltas a todo. Quedan 8 meses para convocar elecciones, como mucho. Yo me huelo que esto es una cosa que tenían que hacer para llevarse los votos y creo que no va a salir antes de que se convoquen, porque van a tener problemas con la justicia. Eso es lo que yo espero, igual soy demasiado bien pensado y es lo que creo que va a pasar, porque si realmente el PP quisieran sacar esto adelante, lo presentan vía gobierno y el primer año de legislatura, no el quinto, no el tercero. Sí, no, efectivamente, si tú quieres... El problema de todo esto es los cheques que tú firmas mientras estás en la oposición y después te viene la gente a cobrártelo cuando ya estás y te dicen: oye, que hay del cheque este mío que me lo firmaste y ahora lo quieres, ¿no? Podría haberlo hecho, como tú bien dices, el primer año, pero vamos, que tampoco te creas que si lo hubiera hecho directamente el gobierno hubiera ido más rápido. ¿Ah, no? Yo creo que al contrario, lo hubieras podido ralentizar lo que hubieras querido. Abres negociaciones, empiezas a sentar gente, montas un foro bueno, claro. Llevas las cosas. Lo hubieras podido... ahora vamos a pedir un informe a este organismo, otro al otro, espérate que este no me gusta. O sea, en cualquier caso lo hubieran podido atrasar, yo creo que más. El problema del procedimiento parlamentario es que, bueno, pues está ahí y a lo mejor va más rápido de lo que parece. Esperemos que no. O sea, y de todas formas, bueno, ya puesto dice uno, bueno, pues yo lo apruebo, ya lo tengo aprobado, yo lo vendo y si después tengo que retirarlo porque vienen de verdad las sanciones de Europa y empieza a haber líos, pues lo retiro y le echo la culpa a un tercero. Eso puede ser también, ¿no? Pero bueno, ya todo esto es abrir caminos que no sabemos dónde van a conducir. Yo lo que espero de verdad es que reflexionen y esto no... O sea, es que como llegue a término, al día siguiente van a tener llamando a la puerta a todo el que está en esta misma situación en muchísimos sitios. Y además es una situación muy injusta para todo el que ha permanecido dentro de la ley, ¿eh? O sea, pensar, por ejemplo, yo vivo en Hinojo, que es uno de los pueblos de la comarca de Doñana, que no está incluido precisamente dentro del plan. Y aquí ahora mismo un agricultor, como el acuífero está declarado en mal estado cuantitativo y en riesgo de no alcanzarlo, o lo que era antiguamente la sobreexplotación, un agricultor ahora mismo en secano que haya cumplido la ley durante años
y se va ahora mismo a la Confederación está denegando los pozos. Claro. Con lo cual, a ti que te has quedado dentro de la ley, durante años, te tienen que decir que no. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que recuperemos el acuífero y haya agua. Pero al que se ha saltado la ley, no solamente le vas a dar la condición de tierra regable, sino que encima estás diciendo que le quieres traer agua de un trasvase. O sea, es ya darte 2 premios en uno. Esto es increíble. Mientras que el que está dentro de la ley, pues tú le dices, no, mire usted, lo siento, pero usted se queda como está. Usted se queda en secano y ya veremos cuándo podremos darle agua. Porque además, todo el tema, también es el cuento de la lechera, del agua superficial que vendrá desde el Guadiana hasta el Tinto y después hasta aquí y tal, ese se queda en esos municipios, los municipios donde se ha producido todo este incumplimiento. En pueblos como Hinojo, o Manzanilla, o Chucena, que son pueblos pequeños, que se han quedado fuera de ese entorno porque no tenían fresas, no se pueden poner pozos. La gente que haya estado, como digo, en la legalidad, obtiene, digamos, entre comillas, esa sanción, que tampoco, ¿por qué? Porque se ha estado robando agua del acuífero y a esos que lo han robado le vas a dar el premio. O sea, moralmente, ya no es jurídicamente, es que moralmente es complicado aceptar, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la gente no termina de pensar en esto de esta manera. Si lo pensaran, yo creo que más de uno, incluso en esos mismos pueblos, diría, para. Entonces, la única vía que yo tengo de volver a entrar es ilegalmente. Efectivamente. Porque le estáis diciendo que legalmente no me vais a aceptar. Sí, no me dais nada y no me dais pozo. Entonces, me estáis diciendo que haga lo mismo que los otros, habéis suerte y dentro de 5, 10 o 12 años vuelva a haber otra amnistía y entonces entro. O sea, es absurdo. Pero el pequeño es el que lo hace bien, el grande es el que tiene la pasta, compra voluntades, financia partidos. Bueno, hay un poco de todo. Y hay una casuística también muy complicada. Pero bueno, al final, ya te digo, a lo mejor se podría trabajar un poco con el tema de realmente de la gente que tiene a lo mejor 3, 4, 5 hectáreas. Y si se queda sin esto, también es verdad que se queda en un momento dado, pues digamos, sin nada, ¿no? Bueno, sin nada no, porque al final sigues teniendo tierras de secano. Lo que pasa es, bueno, una tierra de secano, incluso para venderla ahora mismo, pues puede estar a lo mejor en torno a 20.000 y la de regadío en torno a 60, ¿no? Lógicamente, pero claro, volvemos a lo mismo. Es alguien que en su momento, por lo que fuera, decidió ponerse en regadío de forma ilegal. Y el que tiene 6 hectáreas, que es vecino de él, que no lo hizo, pues no lo va a poder hacer. Entonces, bueno, yo creo que con esto se abre un... complejo. Bueno, pues algo muy, muy, muy complicado de entender y que al final está haciendo un llamamiento a la gente a incumplir. Y sabemos además cómo están los acuíferos. No llueve, llevamos 3 años sin ver agua en la marisma. Vale, y muy interesante porque, claro, hemos empezado la historia por el final y es muy interesante, pero claro, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Vale? O sea, desde el momento que Doñana se declara parque nacional, que tú lo acabas de decir, es una marisma, y estamos hablando de tierras de secano. O sea, ¿cómo hemos llegado hasta las circunstancias en que nos encontramos hoy, en cuanto a la gestión del territorio que hay alrededor de Doñana? Bueno, es una gestión que no solamente se está produciendo aquí, sino se ha producido a nivel de toda Andalucía, que es una burbuja del regadío que hay ahora mismo en todo. Aquí las presas fáciles ya la hicieron en su día los romanos, colocando 4 piedras en cualquier desfiladero y cogiendo agua de 4 lugares donde era fácil. A partir de ahí ya todas las presas y todas las infraestructuras que se han hecho han sido cada vez cual más costosa y cada vez cual más grande. Y hemos pensado que se podía hacer en todos sitios y a todas horas. De hecho, bueno, ahora mismo en el Guadalquivir, en el cauce principal, tenemos... que yo recuerde son 3 presas, una en Jaén, en el Tranco, y 2 aquí en Sevilla. Pero es que iban 20 y tantas presas que había programadas hace una década aproximadamente, que se programó en torno a los años 20 del siglo pasado, pues colocar, ya te digo, creo que eran unas 20 y tantas presas en todo el cauce del Guadalquivir, ¿no? O sea, vamos a colocar presas en donde sea, y claro, todo eso ha hecho que la gente haya creído que es que había agua para todo. Debajo de nuestros pies, donde tenemos ese gran embalse que está bajo tierra, que es el acuífero, que, bueno, pues durante generaciones ha tenido agua. Llegamos a un momento en que empieza a ponerse fresa, otra gente lo ve, empieza la imitación, empiezan a darse permisos, se piensa que no va a haber problemas y que siempre vamos a tener agua, hasta que ha llegado el momento que ha hecho crack. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha estado trayendo todo lo que caía. Esto es el que tiene una cuenta en un banco, tiene 10.000 que ha heredado, todos los meses mete, en este caso, pues 1.000 y saca 1.500. Llega un momento en que le hace crack y dice, coño, pero si yo estaba metiendo dinero en el banco, sí, pero es que está sacando mucho más de lo que has estado haciendo. Pues eso es lo que hemos hecho aquí, nos hemos bebido hasta lo último. Y todo esto con muchas administraciones
mirando para un lado durante un tiempo, ignorándolo durante otro y poniéndose de perfil durante muchísimos años. Con lo cual, bueno, como la gente veía que la administración se ponía de perfil, pues si hubiera ocurrido como aquí en Hinojo, que cuando los primeros lo intentaron de manera ilegal, el ayuntamiento llegó y los paró, no tendríamos ahora mismo seguramente esta situación. Pero claro, sea como sea, la verdad es que estamos hablando de eso, pues, de que no tenemos agua para tantísimas fincas que se quieren regar y por más que queramos, lo otro es el cuento, como digo, de la lechera, de ya vendrá agua superficial de donde sea y como sea. Oye, hablando de los recargas de acuíferos, ya que estamos, recordar el programa de hace 2 o 3 programas de las acequias de careo que estuvimos hablando en Doñanac, en Sierra Nevada, que se infiltraron el acuífero. Dejaremos la nota del programa porque va relacionado el riego y ahí lo hacían mejor, bastante mejor de lo que lo estamos haciendo ahora los árabes. Enoch. Es que, claro, es muy complicado porque además últimamente estamos viendo noticias del famosos pozos ilegales. Y yo entiendo que cualquiera que no conozca la zona o que no conozca el territorio, porque oye, tú si vas a Doñana de visita y has ido a ver allí y ya está, y te has llevado tus prismáticos, has estado disfrutando, has ido a ver lince o has ido a matar las cañas o lo que sea, y te has llevado esa impresión, claro, tú puedes escuchar y decir, no, es que los pozos ilegales, pues que los cierren, pues ya está. Pero claro, esto a lo mejor no es tan sencillo. Lo primero es encontrarlos y luego de toda la maquinaria administrativa que tiene que llegar para cerrar ese pozo, poner una multa o lo que sea. ¿Cómo ves tú la situación esta de los pozos? Que últimamente parece que el gobierno está haciendo bastantes movimientos, o por lo menos movimientos que se ven en ese sentido. A ver, es verdad que desde la Confederación, y además yo creo que va a tener que intensificarlo durante los próximos tiempos, se está haciendo un buen trabajo en el cierre de los pozos. Pero el problema ya no es tanto enfocarnos, que yo creo que ahí todo el mundo hemos caído un poco en el error también de enfocarnos en cuántos pozos hay y dónde están. El problema no es ese. A día de hoy tenemos herramientas para localizar esto al minuto. Antiguamente tú tenías que mandar guardas al campo para que vieran todo. Los guardas siguen siendo necesarios, pero nosotros ya lo que trabajamos es con teledetección. Entonces, puedes saber dónde se está regando todas las semanas. Solamente necesitas un técnico al cual nosotros en este caso, por ejemplo, tenemos un par de expertos externos a los que acudimos y le pedimos información de dónde se está regando, cuándo y de qué manera. Entonces, sabiendo dónde se está regando de manera ilegal, a mí el pozo en sí me puede dar igual. Yo lo que tengo que ir es a la finca. Y si una finca se está regando, porque además hay muchos casos, puede haber, por ejemplo, una finca que tiene 20 hectáreas legales y 5 ilegales. Entonces, bueno, pues vamos a localizar dónde está el riego y lo que tengo que actuar es contra ese suelo que está regándose ilegalmente. Y ahí podrías hacer muchas cosas. Lo que pasa es que ahí la competencia en este caso yo la echaría más en la Junta, que es competente en ordenación del territorio, en agricultura, en medio ambiente y te diría hasta en minas, que es quien autoriza el pozo, vamos. Lo que pasa es que, claro, la Junta ha dicho yo esto no lo quiero porque es un problema social también, que hay que reconocer que es un problema social, lo ignoro y que sea Confederación la que cierre el pozo. Pero es que nosotros, por ejemplo, hace dos años se cerraron un montón de pozos y al año siguiente las fincas se estaban regando. Claro. La disminución había sido ínfima. ¿Y cómo lo supimos? Pues como te digo, con teledetección. Se vio las fincas ilegales de la zona donde se habían cerrado los pozos, se vio que seguían regando. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, pues ahí lo que hay que hacer, si la administración le pone voluntad, es sencillamente ir al sitio y con la norma en la mano, usted es de secano, usted no puede seguir regando, le aplico la ordenación del territorio y le hago lo que antiguamente eran las medidas cautelares de la ley de procedimiento administrativo, cierro el chiringuito sobre la marcha y ya está. Lo que pasa es que esto es difícil de entender en el medio rural, porque en el medio urbano es muy simple de entender. Si en ese mismo pueblo donde se está haciendo esto, alguien fuera a la plaza del pueblo, empezar a cerrarla, y cuando le preguntaran qué hace, dice, no, es que voy a montar en medio de la plaza un chiringuito y a partir de hoy el que quiera venir aquí, entrar a la plaza, me tiene que pagar 2 euros y después consumir. La gente llamaría corriendo a la Guardia Civil y diría, tenemos un loco en la plaza que está empezando a poner una valla. Lo entendería rápidamente cualquiera, por más que la persona empezara a alegar que si tengo que ganar metal, que si no se ve, no, diría la gente, este está loco. O si le diera por cerrar una calle y cobrar un peaje a todo el que pasara. Pero cuando vas al campo, oye, que el campo puede hacer uno lo que quiera, es campo. Y ese es uno de los problemas que tenemos también de mentalidad. O sea, es que está como asumido, ¿no? El campo es campo
esto que no se vea, que nadie se le ocurriría hacerlo en la Plaza del Pueblo, ¿por qué no lo va a hacer si el campo suyo y que lo haga? Oiga, porque es que tenemos un problema, tenemos unos recursos limitados y si cada uno hace lo que quiere, entonces ¿para qué hacemos planificación hidrológica? ¿Para qué se ponen unos límites? Enoch, sé que va a tener una pregunta, pero temas esto de planificación y demás, o sea, estamos hartos de hablar hartos no, o sea, encantados de hablar en la sección patrocinada con Genova, pero ¿cómo se detecta con teledetección los regadíos y tal? Me lo voy a apuntar para preguntárselo luego al patrocinador de Genova, que tenemos siempre una sección con él, así que en los próximos programas, en alguno, hablaremos de ese tema, casi seguro, porque me parece un tema de cómo se hace técnicamente. Si alguien se ha quedado con la duda, os invitamos a los siguientes programas, que en alguno lo trataremos seguro. Sí. Enoch, ¿qué ibas a lanzar una pregunta? Yo iba a preguntar, porque es que además viene muy al hilo de lo que está diciendo Juanjo, y es que nos hizo Estefan por Telegram una pregunta, porque dijimos que íbamos a hablar de este tema, y claro, justo viene con esta parte social que dices de que el campo es todo campo y ya está, ¿no? Y nos preguntaba, decía, porque él se ve que había escuchado, ¿no? Y decía que realmente que él había escuchado de alguna parte del sector, vamos a decir, agrícola o más rural, decir que realmente el problema del acuífero no eran las extracciones de fines agrícolas, sino que era por un aumento de la evapotranspiración que se había provocado por el aumento, digamos, de vegetación en el parque. Y esto yo no sé, yo la verdad es que como no soy de allí, no lo conozco, pero ¿esto tú lo has escuchado, que os echen la culpa al sector ecologista por haber aumentado ese supuesto consumo de agua del parque y no de la parte de la agricultura? Dice que va enfocado hacia una cuestión que en algunas zonas del parque, donde no hay agricultura, está pasando, pero no es el único factor. O sea, aquí el problema también es que se reúnen factores varios. Por ejemplo, en la zona del Parque Nacional, que, como digo, Parque Nacional no hay agricultura, que está pegado a Matalascañas, ahí, por ejemplo, está ocurriendo de que se está empezando a comprobar, por ejemplo, que la temperatura ha subido, con lo cual ahí tienes ya un problema. Otro problema es también que hay cierta vegetación que a lo mejor, bueno, pues habría que analizar también el efecto que puede estar teniendo. Y por último, tienes las extracciones de Matalascañas. Matalascañas pues necesita todos los años muchísima agua, porque bueno, cuando Matalascañas se monta, y claro, todo esto tiene que ver también con las historias de los sitios. Matalascañas se monta como una urbanización al principio para suizos y suecos, que iba a ser muy pequeñita, y se tira ¿de dónde? Pues de lo que tenemos más cerca, una bolsa de agua brutal bajo nuestros pies. ¿Qué ocurre? El proyecto cambia al cabo de unos años y lo que tenemos ahora es una urbanización para el turismo residencial, sobre todo de Sevilla, también de Huelva, que puede juntar 100.000 personas, se dice en verano, ¿vale? Y claro, esa extracción para agua, en este caso de Boca, bueno, pues ha creado un problema también porque ahí se ha ido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Tú dices, ¿es solo esto? No, pero cuidado, esto es lo principal. Lo otro, cuando tú te pones a mirar cifras, ¿no? Por ejemplo, las hectáreas que nosotros tenemos ahora mismo localizadas como ilegales dentro de lo que es todo este territorio, solamente del territorio del plan, ¿vale? Porque después hay otras zonas más. O sea, esto es solamente una de las zonas del puzzle. Aquí estamos hablando en torno a unas 2.000 hectáreas cuando juntan las que tenemos localizadas de un tiempo y las de otras. Eso, vamos a hacer el cálculo entre 4.500 que dice el plan de la fresa que se usa para regar hectáreas y lo que puede haber real, que puede estar en torno a 5.000 y pico, 6.000. Cuando tú haces la cuenta de todas estas hectáreas, puedes entender que te vas a una horquilla de entre 7 y 9 hectómetros cúbicos. Eso, por mucho que diga que hay algo de evapotranspiración, no es comparable. O sea, que no es una selva, que no es una selva evapotranspirando. Claro, y en muchas de estas zonas también, pues no existe tampoco ese arbolado, tienes otro tipo de cuestiones y tal. Entonces, tú puedes decir, oiga, ¿y la subida de la temperatura? Sí, tiene algo que ver, pero, hombre, no en el mismo nivel ni como estamos hablando, ¿no? Entonces, ahora mismo, la extracción... esta mañana un compañero de ecologista de Nación estaba dando un dato, que creo recordar, que estaba hablando de que se estaban extrayendo en torno a 100 hectómetros cúbicos del acuífero, ¿vale? Y claro, en la documentación y tal, pues te dicen que el máximo que se debería de estar extrayendo es menos de la mitad de eso. Entonces, bueno, echarle la culpa a otras cuestiones pueden tener su pequeño granito de arena, pero la montaña está donde está. O sea, es así. Ya te digo, o sea, el problema en Matalascañas principal es ahora mismo la extracción de agua para Boca en Matalascañas.
si tú eso lo quitas y le traes agua desde otro sitio, porque además va a ser un problema, y este año además va a ser un problemón, ya os digo por qué, tú ahí quitas el 80%, el 90% del problema. El otro lo puedes trabajar, pero la temperatura seguirá subiendo y te seguirá siendo un problema. Pero el 80 al 90% del problema ya lo has eliminado. Lo otro, bueno, pues tendrás que trabajarlo de otras maneras, ¿no? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de Matalascaña? Yo lo estaba comentando hoy. Matalascaña consume más o menos agua dependiendo cómo esté el año de bien. ¿En qué sentido? El año de bien, según como entendemos todo el mundo, ¿no? Que hace calorcito. Porque entendemos que hace calorcito, estamos divinos, ¿no? Claro, estamos en enero y hoy hacía 21 grados aquí en Hinojo. Ostras. La carretera, la autopista, yo venía de Sevilla, de una reunión que hemos tenido allí, la A49, que es la que dirige a los sevillanos hacia la playa, venía a reventar. Pero es que la semana pasada venía igual de vuelta hacia Sevilla el domingo por la tarde. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Pues que como el tiempo está agradable, digámoslo así, no hay lluvia, no hay viento y tal, pues la gente se está empezando a desplazar a la costa ya. No me quiero imaginar lo que puede ser un mes de marzo o abril como tengamos temperaturas como esta o más, de 20 y tantos largos y cerca de 30, que es posible. Bueno, pues lógicamente el consumo de Matalascaña no será el mismo que otros años donde la gente empieza a ir en mayo, junio y acaban yéndose en septiembre. El problema puede multiplicarse. Entonces, bueno, si no actuamos rápido, al final es lo que te digo. Claro, que el 10% del problema es la subida de temperatura y la vegetación que tiene, pero el 80%, el 90% del problema es el otro. En Matalascaña podemos tener problemas a final de año porque ahí no hay agua como no se da el subsuelo ahora mismo. Y en camiones no puede... a la población de Matalascaña, que vive todo el año, que son 2.000 personas, a lo mejor la puedes surtir con camiones. Pero a 100.000 personas metidas allí en un pleno agosto, eso no lo surtes como de ninguna manera, vamos. Es imposible. Y encima, cuanto peor es el año, menos llueve y más gente se va para allá. O sea que... Sí. Bueno, Enoch, no sé si quieres preguntar algo de aquí, porque quiero cerrar ya casi el programa con una pregunta, que nos vamos a cambiar de tema, creo que vamos a contar una historia bonita, que no sé si mucha gente sabe. Enoch, ¿damos el tema por cerrado? Dale, venga. Vale, pues queríamos preguntarte que nos cuentes un poquito qué une a WWF con Doñana. Que yo, por suerte, estudié biología en la Complutense, ahí estaba Paco Pineda, que creo que fue presidente de la organización, y a mí me lo contó. No lo contó en clase, no lo contó, pero yo creo que poquita gente sabe la relación que hay entre WWF, o sea, una organización ecologista mundial, y Doñana. Así que si nos lo cuentas en 3 minutitos, en 5... Y ya cerramos pues, con una historia más bonita que no sea esto del agua. A ver, y además es bonita porque si no, no seguiríamos hablando posiblemente de Doñana ahora mismo. Con lo cual, bueno, con todos los problemas seguimos hablando de Doñana, ¿no? Esto viene porque en torno a los años 50 del siglo pasado empieza a haber viajes aquí a España para conocer Doñana. Hasta entonces, bueno, pues sabemos de los viajeros románticos que vinieron y tal, pero en ese momento, pues en el norte de Europa empieza un movimiento de gente que empieza a querer conocer esos sitios donde iban sus aves de invernada. Y aquí además tenemos Jerez, que es un sitio donde han estado muy unidos a Inglaterra a través del vino de los cherries, ¿no? Y había gente que había estudiado también en Inglaterra. Entonces, a través de esas amistades se montan una serie de expediciones, que las llamaban así, imaginaros, ¿no? O sea, hoy en día tú piensas en una expedición y tú empiezas al Ártico, al Everest o a África, ¿no? Pues venían a España de expediciones. Entonces estos señores llegan aquí de expediciones y descubren, bueno, hay una maravillosa literatura sobre lo que descubrieron, algunas de las primeras imágenes de Doñana, las primeras fotografías, todo el romanticismo de atravesar Doñana a caballo, porque aquí no había ni coches. O sea, aquí la gente piensa que hemos tenido toda la vida vehículos y carreteras, y esto no es así. O sea, hasta los años 70 largos no había carretera hasta Matalascaña, ¿no? Todo era duna, todo era arena. Total, que esta gente vienen aquí y descubren esto. Y en uno de los viajes les dicen, oye, ¿esto os ha gustado? Sí, pues esto no lo vais a ver más. ¿Por qué? Pues mira, hay unos proyectos en la costa para hacer varias urbanizaciones, hay proyectos para quitar el monte Mediterráneo y meter eucalipto, y hay proyectos para desecar la marisma pagados por la FAO, para ponerlo todo de arrozal, porque la gente tiene necesidad de alimentos y este es el proyecto que hay. Y además otro proyecto también agrícola, que iba en miles de hectáreas y que pretendía sacar del acuífero el agua en nada. O sea, si aquello hubiera llegado a hacerse, hubiéramos tenido una catástrofe ambiental en 5 o 6 años que hubiera sido increíble. Total, que estos señores, pues preocupados, dicen, bueno, tenemos que hacer algo. Y lo que se les ocurre es, oye, ¿y si montamos un fondo económico y compramos esta tierra e impedimos esto? Y empiezan a trabajar en ese sentido. Encuentran aquí apoyos en España, en personas como, por ejemplo, Valverde,
que empieza a darles apoyo, y intentan convencer al régimen de Franco en aquel momento de que esto era un paraíso natural, que los europeos estaban interesados en ello y que tenía que conservarlo. A Franco se lo traen aquí a cazar, ve esto y dice, oye, pues esto me gusta. Y le dijeron lo mismo, le dijeron, pues esto va a desaparecer. ¿Cómo? Pues esto desaparece por estos proyectos. Total, que le pide consejo a Valverde. Y entonces Franco le dice a Valverde, tengo esto que los europeos, estos señores europeos me están preguntando por estas cuestiones. ¿Le podría usted contestar a estos señores qué podemos hacer? Y entonces Valverde empezó una correspondencia con él mismo. Porque él escribía las cartas para Franco y le escribía la carta a los que después fundan BBF. Entonces decía, yo voy a darle la carta a Valverde. Entonces le daban la carta a Valverde y Valverde decía, pues hay que contestar esto. Recibían la carta en Europa y entonces los europeos le decían a Valverde, ¿qué tenemos que contestar a la carta? Y él cogía el camino y escribía la carta y la volvían a enviar aquí. Entonces tuvo una correspondencia con él mismo durante unos años. Todo esto culmina en que hay un fondo económico, llegan al final aquí, deciden montar WWF y compran una primera finca, que es lo que hoy en día es la estación biológica de Doñana, la reserva biológica de Doñana en el parque, se compra y se le cede al Estado español con la condición de que creara esa estación biológica. Y ahí está el germen, primero de la estación biológica y después, poco después, de lo que fue la creación del parque en el año 69. Decide el gobierno ya crear el parque. BBF no se queda en la compra de esa finca que dona al Estado, sino que después, como ve que sigue avanzando la frontera agrícola en la marisma, compra una segunda finca de 3.000 hectáreas, de la cual sigue siendo propietaria, y lo que hace es frenar ya la expansión de los cultivos hacia el sur por la zona de la marisma, que se conoce como la marisma sevillana, ¿no? Coloquialmente. Esa es la reserva biológica del Guadiamar. Si alguien coge un mapa y ve reserva biológica del Guadiamar dentro del parque, verá cómo a partir de ahí hacia el norte todos son cultivos y de ahí hacia abajo es el Parque Nacional. Y lo mismo ocurre un poco con lo que era la reserva biológica de Doñana, con lo cual, bueno, Doñana, Huelva, crea a WWF y al mismo tiempo podemos decir que WWF es parte de la creación de Doñana. Hay una simbiosis, la verdad, muy curiosa y una historia, como digo, pues muy simpática, ¿no? De cómo se montó el tema entre los europeos que tenían el dinero y querían apoyar. Se hizo el primer casi crowdfunding de la historia, que eran unas huchas que eran gansos, y iban por Holanda con las huchas, por Suecia, pidiendo dinero para salvar Doñana con estas huchas de ganso, pidiendo a la gente por la calle. Es que para todo ellos... basta para salvar a sus gansos. ¿Y qué es lo que vais a hacer? Comprar una finca en España. Claro, era además un momento incipiente de la biología que empezaba también a popularizarse, la gente a entender cómo funcionaba todo lo que era la unión entre las migraciones norte de Europa, sur. La gente veía volar antiguamente los pájaros y dirían, algún sitio irán. Claro, en ese momento ya no era algún sitio irán. Van a Doñana, van a Prespa en Grecia, van a la zona de Sicilia en Italia. Y claro, la gente dice, oye, pues esto nos empieza a interesar, ¿no? Y además después pues también ven que llegan otras aves desde África en otra temporada, ¿no? Y de ahí ya te digo, de todo ese interés por parte de los europeos y gente que encontraron aquí, tan inteligentes como en este caso Valverde, ¿no? O Mauricio Gordón, que era uno de estos vinateros que había estudiado en Inglaterra, aficionadísimo a los pájaros y que era parte de los propietarios, su familia de Doñana, pues se consiguió salvar esto, y aunque ahora mismo está, es verdad, en la UBI, pero por lo menos 60 años después, seguimos intentando que siga adelante. Queremos ahora darle esa salida de la UBI, que vuelva a tener agua, que vuelva a recuperarse, y que dentro de 60 años pues pueda la gente decir, oye, lo conseguimos. Sigue en la UCI, ¿no? Pero seguimos intentando. Bueno, esperemos que la podamos sacar de la UCI. No tendrá otros problemas, porque, bueno, pues tenemos que ser la subida del nivel del mar, especies invasoras que vienen. Habrá otros problemas, se tratarán de otra manera, pero bueno, por lo menos que podamos seguir teniendo un paraíso con todos los cambios que tendrá que tener, porque Doñana, al fin y al cabo, el otro día en un programa también me preguntaban, bueno, antes las marismas llegaban a 30 kilómetros de Sevilla, ¿no? Yo dije, no, en la época romana lo que tenías era un lago que llegaba a Sevilla. El Guadalquivir con su dinámica lo cerró y lo convirtió en esto. Si esto siguiera su dinámica, pues dentro de 400, 500 años tendrías otra cosa. El problema es que lo estamos machacando en 40 años, ¿no? La aparición del mundo moderno, del coche, de la presión que hacemos sobre el territorio es increíble, ¿no? Yo lo comento muchas veces aquí en el pueblo donde yo vivo, en Hinojo. Antiguamente la gente recogía las setas. Pero claro, ¿quién? La gente del pueblo, porque ¿quién iba a venir de Sevilla aquí a caballo a recoger setas? No había nadie, ¿no? O sea, lo recogía la gente del pueblo y en un entorno X donde tú ibas a ir andando y volver, que el gasto calórico no fuera tan grande como para que no te conviniera.
Claro, había setas para todo el mundo y de todas las maneras. Aparece el coche y de repente te viene un tío de Jaén, Juan se levanta un día y dice, me voy a ir a recoger setas. Ay, no, que me han dicho está muy bien. Se coge el coche, aparece aquí, empieza a recoger setas y además dice, como tengo frigorífico, pues me voy a llevar todas las que pueda, que después las voy a meter en el frigorífico porque no voy a venir todos los fines de semana. Claro, de repente esquilmamos y lo siguiente que viene es la regulación. Y ahí la gente del pueblo, pues con razón se enfada. Pues dice, bueno, ¿y por qué yo no puedo coger a la seta como cogí antes? Pues mire usted, porque resulta que el coche, el frigorífico y todo esto nos ha convertido en un marco diferente de donde estamos y pues no se puede hacer las cosas como se hacían hace 60 años, desgraciadamente, porque el impacto que podemos tener sobre el medio, la movilidad y tal, ha cambiado. Y como ha cambiado, pues desgraciadamente tenemos esos problemas. Son anecdóticos, aunque no lo parezca, pero al final te explican mucho de las cosas que nos está pasando, ¿no? Se podrían poner cientos de ejemplos sobre esto, ¿no? El rocío, mire usted, el rocío es un problema para Doñana. No, mire usted, el rocío tiene 400 años de antigüedad. Ha tenido 400 años para destruir Doñana. ¿Cuál es el problema? Pues que hoy en día mi abuelo iba con un chorizo y una bota de vino y hoy en día llevamos plástico, ruido muchísimo y además antes se metían 1.000 personas en un camino y hoy en día se meten 10.000 o 20.000 personas en un camino. Sí. Entonces no podemos seguir hablando de lo romántico que todo era hace 100 años cuando estamos con un... O sea, es que viene la gente con caravana, con un aire acondicionado y tu abuelo pues venía con una manta, ya está. Las cosas han cambiado y tenemos que entender que nos tenemos que reflexionar mucho de cómo es nuestra relación con el medio y cómo vamos impactando en él. Pues con esta reflexión nos quedamos. Creo que sí, felicitar también a WWF que hicieron hace nada el 60 aniversario justamente por esto. Y nada, oye, genial. O sea, muchas gracias, Juanjo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde los oyentes dónde te pueden buscar? He visto que tienes en Twitter, es bastante activo. ¿Cómo te encuentra la gente? Pues si tienes ahí el Twitter, míralo. Sí, lo digo yo. Mira, nunca del nombre mío en Twitter. El Twitter de Juanjo es JJCarmona_WWF. Efectivamente. Lo dejaremos en la nota del programa también y lo citaremos ahí cuando pongamos el programa. Pues Juanjo, muchísimas gracias, nos ha encantado la revisión que le hemos dado al acuífero, luego que nos hayas contado la historia del nacimiento de WWF y de Doñana. Nacimiento a la vez, uno gracias al otro y el otro gracias al uno. Y esta llamada de atención que nos has dado al final de los hábitos de consumo han cambiado y no podemos volver atrás. Ahí lo que tenemos y con estas cartas son con las que tenemos que jugar a conservar la naturaleza, que es para lo que estáis vosotros y nosotros para dar voz a las problemáticas y a las posibles soluciones. Muchísimas gracias, Juanjo. Gracias a vosotros, gracias. Encantado de haber pasado este rato divertido y que nos hayáis dado esta oportunidad y cualquier cosa que queráis. También me podéis localizar, que más adelante, si necesitáis lo que sea, aquí estamos para vosotros. Muchísimas gracias, Juanjo. Hasta otra. Hasta luego. Bueno, y como siempre, no podemos irnos sin la sección que tenemos aquí de Jainova, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal, Enoch? Muy buenas, Luis. Oye, Enoch, por primera vez yo creo que nos han hecho una pregunta en el grupo de Telegram, una pregunta directa para resolver en el programa, para que se la preguntemos a Luis. Así que, Enoch, ¿qué pregunta nos han hecho? Bueno, básicamente era, a ver, Luis, para esto de los GIS que tanto estamos hablando... ¿Qué ordenador necesitas? ¿Necesitas aquí tener un equipo como los de la NASA o un portátil de estos baratillos, ¿vale? ¿O qué requisitos tienes que tener un PC para trabajar con QGIS o con GIS? Bueno, ya sabes que cuanto más azúcar más dulce, ¿no? Como ves a las cosas. Pues todo depende, como dice la gran canción. Todo depende de para qué vayas a utilizarlo. O sea, dentro de las funcionalidades GIS existen diferentes formas de utilizar un GIS o diferentes funciones del GIS que van desde todo lo que es gestión de la información, después edición de la cartografía, gestión del almacenaje, etcétera, ¿vale? Cómo trabajar todo eso, análisis, oye, pues no es lo mismo tampoco trabajar con datos de un municipio pequeñito o con grandes datos, temas estadísticos de Big Data, datos climáticos, etcétera, etcétera.
Si, por ejemplo, vas a trabajar también con modelado 3D, pues hombre, evidentemente el procesador y la RAM y la tarjeta gráfica que tienes que tener cuando estás trabajando en un entorno 3D no tiene nada que ver con simplemente estar dibujando parcelas, ¿vale? Como quien dice, algo rápido. Pues eso, en fin, al final, pues dependiendo del tipo de función que le vayas a dar, pues evidentemente pues tendrá diferentes requisitos. O sea, esto es lo típico que te dicen, ¿qué coche me compro? Es, hombre, pues depende, ¿quieres ir a comprar el pan o quieres hacer un Dakar? Sí, hay que buscar la eficiencia en todos los aspectos de la vida y este es uno clave, además una de las cuestiones también que tengo que decir que más nos preguntan, también una de las cuestiones que más nos preguntan por redes, justo antes de empezar un curso, oye, mira, es que tengo un ordenador desde hace 5 años o 6 años y me va un poco lento. Bueno, pues a ver, si vas a hacer un curso básico de QGIS, ¿vale? Pues evidentemente igual te vale. Si tienes ya si cuando lo compraste hace 5 años ya tenías un i7, ¿sabes? Y realmente tienes una tarjeta gráfica de 2 gigas y tienes una RAM que se puede ir a los 8 gigas, pues oye, pues igual te funciona perfectamente de maravilla para un curso de QGIS o para trabajar no solo ya en el curso, sino para trabajar después moviendo datos vectoriales o haciendo cosas sencillitas, ¿vale? O trabajando dentro de una consultoría básica, ¿vale? Porque una cosa, porque sí. claro, no es solo QGIS, sino el sistema operativo que vaya, porque puede ser que el ordenador te vaya lento por el sistema operativo, pero es que QGIS corre sobre Linux exactamente igual. Sí, efectivamente. O sea, son muchas cosas. Evidentemente, el sistema operativo también cuenta, pero también cuenta, por ejemplo, si hablamos de GIS en general, pues no es lo mismo cargar un QGIS, un ARMAP o un ArcGIS Pro. O sea, deciros que para trabajar muy a gusto con un ArcGIS Pro, pues tienes que ir bien armado de infraestructura, de hardware, en todos los sentidos. Para poder trabajar. Ahora, otra cosa después también es el nivel de trabajo que tienes con un ArcGIS Pro. Estamos hablando de un software súper potente que bueno, tiene unas funcionalidades diferentes. Bueno, diferentes no, pero digamos que está enfocado a otro tipo de trabajos, aunque evidentemente abarca cualquier cosa que los de QGIS o por lo menos otro tipo de perfiles, ¿vale? Si bien es cierto que en estos momentos, lo he dicho una y lo seguiré repitiendo 1000 veces, que para consultoría ambiental, territorial y mucho más, QGIS suple perfectamente ya a ARMAP y a muchas de las cosas que puedes hacer con ArcGIS Pro, ¿vale? Efectivamente. Bueno, pues ya te digo, depende. Sí, pero un ordenador, sí. Si te vas a comprar un ordenador, que es lo que la pregunta que nos hacían por el grupo, si te vas a comprar un ordenador ahora porque quieres cambiar de ordenador, cualquier ordenador medianamente decente, un i5, un i7 moderno, con 8 GB de RAM, con tal... Un i7, un i5, tareas ofimáticas... vale, pero ¿te funciona QGIS? Sí, te funciona QGIS para cosas sencillitas. Pero si coges un i7 ya la cosa va más holgada, ¿vale? Y bueno, ya si vas a últimas generaciones o a penúltimas generaciones de i7, bueno, ya no te digo i9, ¿no? Pero ya con eso te va de sobra, o sea, pero de sobra. Claro, si tú ya quieres empezar a trabajar con grandes datos, ¿vale? Big Data, pues ya no solo te coges un procesador bueno, sino que también tienes que tener una RAM buena. O sea, cuanto ya sabéis, la RAM al final es esa caja en la cual almacenas todos los datos que estás procesando. El microprocesador lo que hace es, lo que te da es la velocidad de procesado de todos los datos que está dentro de la RAM, ¿vale? Entonces, eso es importante. Es decir, cuanto más RAM tengas, más datos en caché, digamos, tienes para procesar rápidamente. O sea, es lo que se mueve rápidamente, ¿vale? Después está el disco duro. Si es un SSD, evidentemente el flujo de información entre SSD y RAM es súper rápido, de hecho ni lo notas. Si tú quieres renovar un PC que tengas de hace 5 años, lo primero que tienes que hacer es cambiarte el SSD, o sea, el disco duro, que será sólido, a SSD, y ya verás un cambio, vamos. Vas a alucinar. Y por dar un dato, ¿qué RAM a día de hoy, que se va a comprar un ordenador? Vale, un i7, ¿qué RAM recomendamos? ¿8 GB de RAM has dicho? Con 8 GB de RAM para tareas medias avanzadas va bien. Si ya vas a trabajar pues producciones cartográficas muy elevadas o empezar a trabajar con 3D
o trabajar con grandes datos, pues súbete un poquito a 12, 16 gigas, ¿vale? Claro, vuelvo a decirlo, cuanto más azúcar, más dulce, ¿vale? Sí, pero el mínimo. ¿Eh? Pero un mínimo 8 GB RAM, Sí, un yo i7. creo que, a ver, 8 gigas es que prácticamente ya te vienen en cualquier ordenador. O sea, es que ya no Por eso que digo que al final tampoco es unos requisitos enormes. Claro, y cambiarte la RAM, ¿sabes? En vez de tu ordenador, ponerte 4 gigas más de RAM, ¿sabes? Un slot que a lo mejor tenías ocupado por 1 giga de RAM o 2 gigas de RAM, meterte 4 gigas de RAM no supone una inversión importante, pero en cambio tu ordenador de repente dice, coñis, si me funciona todo perfectamente, puedo cargar la imagen raster y no quedarse aquí esto colgado, me funciona la ortofoto, guay. Entonces ese tipo de cuestiones son básicas. Y luego las tarjetas, asumo que tarjetas gráficas dedicadas. Sí, o sea, la tarjeta gráfica, a ver, que yo trabajo perfectamente con una compartida, ¿vale? En ese sentido pero vamos, que evidentemente si tienes 1 giga por lo menos mínimo dedicada, bueno, o sea, 2, ¿vale? Que es una tarjeta gráfica ya normalita en ese sentido, ya va que sobra. Si quieres pasarte ya algo más potente a manejar fluidamente ya, pues ya no solo el 3D de texturas, sino, por ejemplo, cuando trabajas ya con puntos LIDAR, que tienes millones de puntos en la pantalla, ¿sabes? Y tienes que mover todo eso, pues a lo mejor también una tarjeta gráfica más potente también. Pero, o por ejemplo también ya no para softwares de GIS, sino para softwares de fotogrametría, ¿vale? Que también son, ya te digo, por tema de puntos, etcétera, o ya trabajar con BIM, pues ya evidentemente pues ya trabajamos con el ordenador un poco más potente. Sí, pero creo que la pregunta... Claro. Si tienes que trabajar con QGIS, bueno, ya te digo, 8 GB de RAM y un i7 y 500 de SSD por 250, que después tú la base de datos lo puedes, o sea, pero te diría de sobra. ¿Que te funciona con un HD? También te funciona con un disco duro sólido, pero vamos. Sí, que si tienes que cambiar de ordenador, pues ya. Efectivamente. Es que sí, bueno, una restauración. Cualquier ordenador que te compres hoy normalito, más o menos va a llevar esas características. A lo mejor el micro no, tienes que elegirlo, pero cualquier ordenador que vaya con un micro i7 a día de hoy. Es que si va con i7, todo lo demás lo va a llevar. Claro. Efectivamente. Más o menos. Si no, te va a costar la inversión. O sea, es que la inversión de reactualizar. Es que no es. O sea, si todo el tema pasa por lo que has dicho antes, Juan, muchas veces es el sistema operativo lo que está dando los problemas. Que cada vez son más pesados. Claro, cada vez te requieren más RAM, cada vez requieren más procesador, porque cada vez los sistemas operativos son más pesados, cuando deberían ser al contrario, coñis. Programa mejor y entonces tendrás sistemas operativos mejores. Ya, ¿vale? Pero entonces. No tan pesados. Eso otro día entramos en ese tema, que yo tengo mi opinión también. Pero claro, es lo que te incita a decir, ostras, cada vez está más lento. Primero, trabaja bien tu disco duro, hazle un mantenimiento adecuado, ¿vale? Que vaya fluido. No tengas aplicaciones ahí que no valen para nada. No, que está súper fragmentado de tanto borrar y poner archivos, pues el disco duro está súper fragmentado, coño, hazle una desfragmentación del disco duro, etcétera, y yo te aseguro que ya te funcionará mejor. Y a partir de ahí, si ya pasa muchos años, muchas veces el disco duro pues suele empezar a fallar. Porque mete una SSD que no te cuesta nada, te cuesta 85 euros, ¿sabes? Un SSD de 500 gigas, ¿sabes? Y actualizas. De un tera, ¿sabes? A veces ya, y te va, vamos, no tiene nada que ver. Y si no a las malas, si es solo para QGIS, te instalas tu Linux, que ya le quitas un montón de basura de Windows. Efectivamente, sí. Y el otro día dijo Patricio una cosa súper interesante, la doble pantalla. Y yo te diría triple si puedes. Pero la doble pantalla, eso no tiene. Yo es que ya prácticamente no, me cuesta mucho trabajar solo con una pantalla. Yo es que llevo trabajando ya 20 años con doble pantalla y es que no me lo pienso. No, yo no me lo pienso. Bueno, yo ahora tengo solo una. ¿Qué? Yo tengo ahora una, pero. Pero lo que somos autónomos, que trabajamos todos los días, de repente, pues hombre, a ver, para contestar emails no pasa nada, pero cuando tienes que empezar a manejar diferentes documentos, el tema de doble pantalla, o empezar a trabajar con cartografía, que vas trabajando varias pantallas, varias, digamos, vistas, pues trabajar con varias pantallas es ideal. Sí, totalmente. Muy bien. Vale, pues Luis, yo creo que duda resuelta. Me quedo dudas, pero no te las voy a preguntar porque se nos van a ir a la media hora. Me las voy a apuntar y te las pregunto otro día. Vale. Pues nada. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Venga, Juan. Hasta luego. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova.
Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, Enoch, que estamos grabando a viernes, es ya tarde, vamos a ir cerrando. No me voy a ir a Hinojos a coger setas, como ha dicho Juanjo, no me voy a ir a coger setas. Pero venga, vamos a ir cerrando ya el programa. Tenemos algo en networking y comunidad todavía, ¿no? Por cierto, hablando de Huelva, el día 16, 17 y 18 de mayo, si no pasa nada raro, ya está confirmado que doy un curso de podcasting en Huelva. No sé si te vas a poder venir o iré solo. Lo que pasa es que eso no lo digas, que la gente no puede apuntarse, que es solo Sí. para la universidad. Es solo para la universidad. Pero bueno, seguro que no escucha a alguien que tiene contacto con la universidad y a lo mejor de alguna manera sobre alguna plaza. Bueno, si estás en Huelva capital y a lo mejor hay alguna manera, ya que estamos hablando de Huelva y que ya voy a ir a dar el curso de podcasting, ¿no? Que me hace tanta ilusión. 2 años esperando dar este curso, lo hicimos online, lo cancelamos por el COVID, que ya se puede dar un curso, tío, y voy a ir a Huelva. Qué maravilla. Que es he ido ya una vez y llevarte los micros y los cacharros y enseñarlos. Qué maravilla. A ver si me puedo escapar a Doñana y echar un vistacito allí, aunque sea desde fuera. Voy a recomendar un podcast, ¿vale? Venga, sorpréndeme. Que hoy te voy a sorprender. Porque te voy a recomendar, obviamente, el podcast de Somos Naturaleza, de WWF, de nuestros compañeros de red, que además, así que vamos, un podcast mejor que hoy para recomendar, no puede haber. Es el mismo podcast que he dicho yo al principio, cuando entramos con el tema, que lo habíamos escuchado ahí en Somos Naturaleza. Y nada, oye, agradecer también a Maya, ¿no? Maya, sí, que además yo escuché a Juanjo en su programa y le escribí, en 2 minutos me estaba contestando, en 2 minutos me estaba contestando Juanjo, digo, jolín, qué maravilla, ha sido a gusto. Maya, que es, sí, que no quiero decir el cargo porque seguro que la lió, pero algo de comunicación de WWF. Sí, una de las jefas, vamos a decir. Y sí, agradecer cuando pides a alguien y te tan rápido, ya lo tienes, se agradece un montón. ¿Nos vamos? Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por las preguntas que nos hacéis en el grupo de Telegram, que siempre nos ayudan a darle una vuelta a los invitados chulos. Hoy hemos respondido 2, una en la sección de Geoinnova y otra en la del invitado. Y a los que estáis en el grupo de Telegram, muchísimas gracias por el feedback ese que nos dais, que yo respondo Muchas menos que tú, gracias. ¿no? Pero yo leo todo lo que ponéis, ¿eh? Yo estoy ahí, no te preocupes, estoy ahí si alguna se me escapa. Pues Muchas gracias nada, a todos. te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.